hablemos de geología estructural. La geología estructural se dedica al estudio e interpretación de las estructuras generadas en la corteza terrestre, producto de movimientos propios de la dinámica terrestre, mayormente entendidos, tratados por la tectónica de placas. Entonces uno mira ahí y dice que hay una roca, un macizo rocoso. Y evidentemente se nota que es una roca sedimentaria, ¿no? Se notan los estratos. Y de alguna manera esos estratos tienen cierto espesor y realmente constituyen la estructura. Geología estructural se dedica al estudio e interpretación de las estructuras generadas en la corteza terrestre. Entonces, a eso se refiere una estructura y el estudio de esta, ¿no? Producto de movimientos propios de la dinámica terrestre. Toda la dinámica que los geólogos nos han enseñado la podemos aplicar aquí. Claro, no podríamos decir qué hay detrás, pero esa es una estructura. Entonces, la geología estructural va a eso. Dentro de esto hay una dinámica, un movimiento, entonces hay esfuerzos. Y ahí tenemos que decir que el geólogo ha estudiado qué es tensión, qué es compresión y qué es cizalla. Y he entendido que al haber tensión puede darse esa deformación, pero también puede haber esta otra, una dúctil o una frágil, por eso aquí dice dúctil o frágil. Y cuando hay compresión de todas las rocas, pues representa tener fuerzas así y como deformación algo dúctil o algo frágil. Puede haber aquello. Y si hay cizalla, representa algo dúctil así y algo frágil de esa manera. Todo ese movimiento es diferente conforme uno vaya abajo en la superficie. Y por eso, diferente estructura. Entonces, he aprendido que hay un nivel estructural superior donde hay fallas. Luego he aprendido que hay un nivel estructural medio donde hay fallas y pliegues. Luego, otro inferior donde hay esquistosidad. Y a continuación, uno superior de la foliación aquí y hacia abajo, fusión. Entonces uno dice, me parece lógico que en la profundidad haya presiones y temperaturas diferentes. Entonces es claro que voy a poder encontrar muchas fallas. Por supuesto que puede erosionarse esa parte superior y en algunas porciones debajo voy a poder encontrar fallas y pliegues. Perfecto, el geólogo me va a avisar. De hecho, cuando estaba hablando de metamorfismo, vi algo así. Y por debajo, esquistosidad y por debajo ya fusión. Entonces el estudio de esto, de esa arquitectura, es evidentemente la geología estructural. Por supuesto, aquí está escrito eso que decíamos, ¿no? Nivel estructural superior, medio e inferior, nos quedamos tranquilos. Y además aquí está la idea de que a veces puede ser deformación plástica y a veces frágil, nos quedamos tranquilos. Cuando hablamos de esfuerzo de deformación, una región elástica, una región plástica y una fractura, parte de la estructura. Y ahí decimos otra vez, puedo ver aquí la arquitectura de la roca, las estructuras y evidentemente la geología estructural va tras eso. Como dice aquí, las estructuras geológicas presentan características geométricas distintivas y otros rasgos característicos en los que sobresalen. La forma, el tamaño, límites, relaciones, orientación, tipo de material, distribución geográfica. Entonces uno mira y dice, forma, tamaño, límites. En esto entiendo que la idea de la estructura es ver esas características. Muy bien. Y lo que hay que distinguir es que dentro de esas características hay unas que son primarias y otras que son secundarias. Entonces aquí dice dos categorías de estructura. Estructura primaria y estructura secundaria. Y aquí dice la estructura primaria es propia de la génesis de la roca. Y tenemos que subrayar. El momento en que se formaron las rocas apareció la estructura primaria. Y la estructura secundaria, aquellas que son consecuencia de la acción de tensiones desarrolladas en las rocas a propósito de los esfuerzos tectónicos. Ya estaban formadas y por acción de las tensiones y esfuerzos tectónicos aparecen estas estructuras. Estructura que las pensamos así. Perfecto. Entonces, idea clara, existe la estructura primaria y la estructura secundaria. Pensemos un poco en lo que es la estructura primaria. Se originan simultáneamente a la formación de las rocas. Eso es estructura primaria. Entonces uno mira esta roca y dice, veo aquí unas líneas, estructura. Y digo, ya sé, por todo lo que he entendido, y el geólogo es el que más entiende, han llegado los sedimentos y se han ido acumulando en diferentes capas y después eso se ha litificado. Entonces estas líneas que hacen diferentes partes en esa roca, han surgido el momento en que esa roca se ha formado. Esa es una estructura primaria. Una estructura secundaria, esto es lo que se tiene aquí, estructura secundaria, se han formado posteriormente a su litificación. Entonces uno mira este ejemplo y dice, ya creo que entiendo a lo que se refiere. Veo claramente esas líneas, igual que antes. Se nota. Entonces digo, esas sí que tienen que ser estructuras primarias. Pero se nota que después de haber sido formado eso, ha sucedido alguna cosa.
Y digo, no, no se ve tan claro, ¿no? No importa en este momento, pero aparte parece que ahí hay algo, ¿no? O sea, tal vez alguien diga, no, es solo un río, puede ser, ya no nos vamos a complicar. Pero uno dice, después tal vez ha sucedido algo y se ha formado otra cosa. Entonces, a este otro, se refiere la estructura secundaria. Los geólogos saben que si tienen una roca ígnea, pueden distinguir en esa roca ígnea ciertas estructuras. Pueden distinguir, y ya hemos visto alguito, diques, mantos, lacolitos, batolitos, facolitos, lopolitos y tronco. Y digo, ya, eso sabe el geólogo. Y si son rocas extrusivas, pueden distinguir derrames o coladas y algunos nombres aquí que decimos, o pueden distinguir en volcanes, escudos y otros. No nos metemos mucho, dejamos que el geólogo nos diga cuáles pueden ser las estructuras. Y decimos lo que acabo de leer, está aquí. Intrusiva, extrusiva, esto de acá y eso de acá, es estructura que se forma durante la formación de la misma roca. Perfecto. Y también el geólogo sabe que en las rocas sedimentarias también puede haber estructuras primarias, y la lista es larga. Y subrayamos alguna cosa en las estructuras sedimentarias, digo, en las rocas sedimentarias. La estratificación es una, ¿cómo se dice?, estructura primaria, que puede ser cruzada, tabular, etcétera. O sea, pueden haber varias cosas. Y otra estructura no es la estratificación, aquí está, es la imbricación, laminación, marcas de carga, huellas de lluvia, marcas de base, grietas de disecación, rizaduras, estructuras orgánicas. Entonces uno dice, estos hombres han estudiado harto para poder decirme aquello. Parece también aquí en esta lámina lo que saben los geólogos, no olvidarse de aquello. En cuanto a estructura secundaria, después de que se ha formado, pueden haber pliegues, pueden haber fallas, pueden haber fracturas, puede haber foliación, estructura secundaria después de la formación. Pliegues, fallas, fracturas en cualquier tipo de roca. Y el geólogo nos dice, hay estratificación, y esa estratificación ha sido plegada, y solo es un ejemplo, como anticlinal y como sinclinal, más otros, por supuesto. O una falla es normal o inversa o otras cosas. Entonces vuelvo y digo, creo que no es tan complicado algunos de ellos. Y he visto esta figura y digo, la estratificación. Ha habido diferentes capas, abajo lo antiguo, arriba lo joven, y se ha litificado. Y es muy obvio aquí. Entonces esta es una estructura primaria, es la estratificación en una roca sedimentaria. Digo, a eso se refiere la geología estructural. Primero, identificar la estructura que puede haber. Y si hablamos de estas rocas, también estructuras primarias son las discordancias. Entonces marco aquí y digo discordancia. ¿Qué es una discordancia? Que aquí está. Es en general una superficie de erosión o también de no deposición que separa estratos o rocas más jóvenes de rocas más antiguas. Entonces digo estructura principal durante la génesis de la roca. Y miro aquí, digo, se nota claramente que en este sector hay estratificación. Algo ha pasado y ha girado. Algo ha pasado y, bueno, se ha erosionado. Y después de un tiempo se deposita otros estratos y se solidifica, se litifica. Entonces aquí ha quedado una separación, estructura primaria, porque es durante la formación, ¿verdad? Y marcamos y decimos, aparte de esta, que es estructura primaria durante la formación, esa es estructura primaria, estratificación se llama, esta también es estructura primaria y esta también es estructura primaria, ¿no? ¿Se entiende? Y veo, pero entre ambas queda muy claro que hay otra estructura primaria durante la formación, es esa de. ¿A qué se llama esta estructura? Discordancia. Y lo mismo aquí, la discordancia se nota claramente, está aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia, todos la vemos, ¿verdad? Aquí primero ha girado y aquí no. Entonces este estrato es paralelo a eso, pero se ha formado esta parte de la roca y después esa. Entonces a eso se llama discordancia angular y este se llama discordancia erosiva. Y es un ejemplo de lo que el geólogo sabe. ¿Nosotros podemos distinguir estratificación? Sí. ¿Podríamos distinguir también nosotros una discordancia? También se nota que podríamos, ¿no? Pero ese es lo que el geólogo sabe. Bueno, si vemos otra vez esta primera discordancia, no me olvido la angular, entonces digo, aquí está otra vez el mismo dibujo. Esta de acá es una estructura primaria, extra de las otras que ya puedo ver. ¿Cuáles son las otras? La estratificación, ¿no? Entonces ya puedo ver que esta es la estratificación y esta también, todo es estructura primaria, estratificación y discordancias. Y aquí está exactamente lo mismo, ¿no? Se puede ver claramente que en el Cretácico, y ya vamos a ver qué significa eso y por qué hay que entender y por qué el geólogo ha escrito eso, pues se formó esto, esta es la estructura primaria, la estratificación, y luego se volcó
y se erosionó y ahí empezó a sedimentarse en el cuaternario eso. Entonces esa es una discordancia angular. Y aquí vemos lo mismo. Entonces si uno busca aquí y dice, ahí veo algo, y aquí veo la estratificación en ese sentido y aquí en este otro sentido. Entonces ahí está una discordancia angular. Y esta muestra una discordancia erosiva, ¿no? Se nota que aquí hay una roca, aquí están los estratos, esta es la estratificación, estructura primaria, y a continuación está la erosión y viene otra vez una litificación, sedimentación y litificación, y se nota claramente la estructura, ¿no? Veamos algo de lo secundario que se ha formado después. Y ahí hay que distinguir entre lo que es dúctil y lo que es flexible. Y en lo que es dúctil aparecen los pliegues. Y aquí tenemos un pliegue. Entonces noten que aquí está la estratificación, ha habido un movimiento y se ha comprimido. ¿Y cómo ha fallado eso? ¿Cómo se ha deformado de forma dúctil? Entonces a esto se llama pliegue, es una estructura secundaria. Y un pliegue tiene diferentes partes, ¿no? Como dice ahí, un plano axial, un núcleo, un flanco, una charnela. Y estos pliegues, por supuesto aquí está muy claro, pues pueden tener diferentes inclinaciones, ¿no? Dependiendo cómo han actuado las fuerzas. De ahí viene la idea de que pueden haber planos rectos, pliegues rectos, inclinados o lo que sea, ¿no? Y vemos un poquito más y decimos, pueden haber este tipo de pliegues o este otro tipo de pliegues. Pero en forma general habrán estos en esa posición y se nota estos en esa otra posición. Interesante como estos en esa posición se llaman anticlinal y estos se llaman sinclinar. Son pliegues, estructura secundaria, y cuando uno ve esa forma cóncava así o esta otra así, puede hacer la diferencia. Y por supuesto, ahí aparece el término asimétrico, volcado, recumbente, y decimos, eso sabe el geólogo, y yo ya entiendo si me habla de eso, ¿qué me diría? Entonces, no me olvido que el resultado de que haya placas que se mueven hace exactamente que haya esfuerzos en un lado o de otro lado, y después de formarse la roca, puede comprimirse, y de ahí viene la deformación dúctil. Y esta figura es muy clara y muestra lo que hemos hablado. ¿Ven ustedes la estratificación? ¿No? Aquí hay una persona para ver las dimensiones, y uno dice, clarito, esta es una roca sedimentaria, y la estratificación está ahí. Es muy claro. Y después han habido fuerzas, como hemos mostrado, de algún tipo, y esas fuerzas han empujado en un lado y el otro lado, y han hecho que haya una deformación después de que se ha formado la roca, y esa ha dado lugar a una estructura secundaria. ¿Y cuál es esa estructura secundaria que estamos aprendiendo? Los pliegues. Y es el geólogo el que realmente puede deducir, porque uno termina viendo solo vegetación ahí, que hay por debajo, y se nota claramente que en este caso hay fallas, no, hay roca sedimentaria, y por las fuerzas tectónicas se ha plegado y ahí aparecen anticlinales, aquí sinclinales, falla, estructura secundaria frágil, pero en algunos lados se rompe y aparecen roturas que son las fallas. Y ahí venimos a la otra categoría y decimos, ¿qué pasa cuando la roca termina rompiéndose? ¿Qué surge? Esto que son las diaclasas o juntas. Se puede ver qué es qué y sirve para repasar y le añadimos más consideración. Esta es una roca sedimentaria y la estratificación es esa de ahí. Entonces esa es la estructura primaria. Y luego ha habido una fuerza en ese sentido y en este sentido y ha hecho que esa estratificación presente aquello. Entonces claramente aquí lo que tenemos es un pliegue y a este le llamamos anticlinal y decimos esa es la estructura secundaria dúctil. Y aquí cambiamos de color y decimos, pero ha sucedido algo más en esa roca en el momento de la compresión. Ha habido algo dúctil, pero además se ha formado otra rotura, ¿no? Ha roto la roca y se nota el sentido. Y es obvio por qué en ese sentido, ¿no? No es que suceda en cualquier sentido, sino que al comprimirse ha habido ese tipo de rotura y esto es lo que se llama, esto que acabamos de ver, una diaclasa o junta. Habrá otras, como esta de acá, perpendiculares, que podrán haberse dado con otra situación, posiblemente a veces en el mismo movimiento, pero son otras diaclasas y que no necesariamente se dan todas a la vez, pero todas son diaclasas. Ahora, volvemos aquí, decimos, ya he visto el dibujo, entonces leo un poquito para entender y dice aquí, las diaclasas se desarrollan en toda clase de matriz rocosa y casi en todos los afloramientos. El origen principal es el alivio de esfuerzos in situ. Usualmente ocurren en juegos de diferente dirección, paralelas, poligonales, que dividen la roca en bloques irregulares. La combinación de los juegos de diaclasas se conoce como un sistema de diaclasas. Entonces uno mira y dice, evidentemente se ha formado entre la estratificación más las diaclasas un cierto elemento y ese elemento pues es, ¿cómo se dice? Un bloque, nada más. Miren acá, hay una roca y se puede decir, si voy con calma, en alguna porción se sigue esa trayectoria
y hay paralelo a aquello, y en otros lados hay algo, vamos a cambiar de color, en este otro sentido, que mal dibujo, pero se entiende ese dibujo, si vemos eso ahí, aparece eso y aparece eso de ahí, esas son diaclasas. Y lo mismo a este otro lado, en este dibujo uno mira en este sentido y dice, ahí hay lo que posiblemente sea la estratificación, y después se ha formado en este sentido otras discontinuidades, esas son las diaclasas. Cuando uno ve un dibujo, para entender mejor, este es un lindo dibujo. ¿Cuántas se han formado? Dice, aquí hay una y ya forma un sistema. Luego en este otro sentido hay otras dos y en esta hay una tres. Y cuando mira, uno ve bloques, forma bloques. Es lo más común en roca sedimentaria. La estratificación más dos otras diaclasas, fruto de una compresión, y al comprimirse partes que se expanden y se dilatan, forman esos bloques. Y esa es la estructura. Algunas veces puede ser así, pero lo más común para nosotros en roca sedimentaria es así. Entonces ya nos ha quedado claro que cuando se fractura la roca, pues aparecen esas diaglasas. Perfecto. Entonces si vuelvo aquí, ya otra vez vuelvo a dibujar y digo, esta es la estructura primaria, y el hecho de que hay un anticlinal y un sinclinal es el pliegue. Pero podrían ustedes ver aquí la estructura secundaria, además del pliegue. Pueden ver las diaclasas. Algo se puede ver si uno busca con calma. Dice, aquí hay algo, no se ve mucho más, pero se nota, ¿no?, que hay algo ahí. Consecuencia, si uno va con calma, normalmente camina y rompe un poco la roca, y miren aquí que se ha formado. Podemos incluso acercar un poquito y decir, es típico de una roca sedimentaria. ¿Ven ustedes cuántas discontinuidades están ahí? La estratificación, una entrando y otra paralela a esta cara. Entonces ahí se ha formado un bloque, ese es típico. En otras palabras, no es que se note mucho, pero al ver este dibujo uno dice, siempre en rocas sedimentarias, cuando tengo una estructura, voy a poder ver eso de ahí, y pues el geólogo es el que nos avisa y nos dice, aquí hay todo lo que necesito. Hay una roca sedimentaria, nos puede decir es una arenisca, y sabe en qué parte del ciclo de la roca está eso y la distingue como roca, y luego nos habla de la estructura, y eso de la estructura está asociado con estructura primaria y secundaria, y es todo lo que se puede dar ahí. Entonces aquí se nota que ha habido algún esfuerzo de arriba hacia abajo y realmente ha deformado el macizo rocoso, y por eso esa porción ha bajado. Pero no es un asunto dúctil, sino que realmente ha habido falla frágil. Eso es una falla. Aquí podemos ver que se da ese caso. Uno mira de este lado y mira de ese lado y sabe que estos tenían que haber estado en la misma posición, y entiende que ahí se da la falla, la rotura frágil, y que ha habido la fuerza tectónica de izquierda en sentido horizontal, y por eso esa porción de roca ha subido un poco y está quedado abajo, y la falla al cortar se ha dado ahí y ha roto la roca. Entonces ahí hay una falla. Definamos los tipos de falla. Los tipos de falla corresponden a falla normal y a falla inversa. Para que haya sucedido esto, ¿ha subido esta porción o ha bajado esta porción? Así como está dibujado. Es bastante claro que ha tenido que haber una fuerza en ese sentido, y ha tenido que bajar esa porción para que suceda el corte. Y en este otro caso, ¿qué dirían? ¿Ha bajado esta porción o ha subido esta? La respuesta es, ha subido esta de la izquierda. Ha tenido que haber una fuerza en este sentido para que suceda eso. Entonces ya pueden distinguir qué es una falla normal y qué es una falla inversa. La falla normal está asociada con esfuerzos verticales, y la falla inversa está asociada con esfuerzos horizontales. En la falla normal hay una extensión, en la falla inversa hay una compresión. Y el geólogo siempre escribe, en tal lugar hay una falla inversa o una falla normal, y nosotros entendemos. Si el esfuerzo es de alguna manera geológicamente se da en sentido vertical, entonces hace que baje una porción, se nota claro que está bajado, vertical para que baje, falla normal. Esta de acá es una falla normal, hay extensión. La siguiente muestra una foto de aquello. Digo, noto que aquí hay un estrato muy claro, y este estrato ha acabado aquí. Para que este estrato acabe aquí ha tenido que haber un esfuerzo vertical, y se ha roto la roca aquí, y después se ha rellenado, o puede ser que al romper ha cambiado la temperatura de la roca, y este es el resultado, o le ha entrado agua y es meteorizado, no importa, sea lo que sea, se ha roto la roca por ahí, y ha tenido que tener una falla, una carga clara y evidente vertical, para que suceda eso. Por lo tanto, esta falla, ese plano de falla que es único, es una falla normal. Vemos el siguiente y decimos, la falla inversa está asociada con esfuerzos horizontales. Aquí está el esfuerzo horizontal. Eso ha hecho que esta porción suba, por lo tanto hay un acortamiento. Y miramos esta foto y decimos, ¿dónde se ha dado la falla? Aquí. Se nota claramente que este sector ha sido empujado de derecha a izquierda y ha subido sobre este sector, por eso se ha movido eso. Entonces, esta es una falla inversa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la falla? El plano de rotura que aparece ahí, ¿verdad? Más o menos, no sé exacto, pero ese es el plano y esa es la falla. ¿Qué falla es? Inversa. Y el geólogo siempre nos va a decir eso. Entonces, una vez más, si este es el bloque sin deformarse, pues puede haber la separación de bloques, falla frágil, y por un lado puede suceder esto, hacia un lado o hacia el otro, pero con carga vertical, esa es una falla normal, se alarga.
Cuando el esfuerzo es horizontal y llega a la rotura, es una falla, no importa si un lado hacia otro lado, es inversa. Y si sucede este otro, es una falla, desgarre, una cizalla de esa manera. Y ahí decimos, no importa cuál sea la falla, va a haber un plano. O incluso no importa cuál sea la discontinuidad, la estratificación, puede ser un sistema de diaclasas, puede ser variable, ¿no? Pero hay un plano y queremos ver ese plano. Aquí está nuestro plano. Y lo que vamos a hacer es poner un par de líneas sobre ese plano. Entonces voy a más bien cambiar a esto de acá y pongo esta primera línea y digo, esa línea es una línea horizontal. Y esta es una perpendicular a esa línea también horizontal. Y lo primero que veo es que aquí se ha formado un ángulo, ¿no? Cuando yo tengo esa línea entre esa horizontal perpendicular, se ha formado un ángulo que lo llamo beta. Y ese ángulo beta se conoce como el buzamiento. Y luego digo, esta otra línea la veré en un plano horizontal. Entonces tengo ahí el norte, el este y el oeste. Y me voy a imaginar que esa línea aparece ahí. Esta de acá es esta de acá, vista de arriba. Y digo, aquí hay un ángulo del norte hasta esa línea en el plano horizontal, y lo voy a llamar delta. Y ese ángulo delta es el que conozco como el rumbo. Entonces el geólogo nos dice, mire, la orientación de cualquier discontinuidad como parte de la estructura está asociado con un rumbo y un buzamiento. El buzamiento, el ángulo beta, y el rumbo asociado con el ángulo entre el norte visto de arriba y aquello. Y eso da la orientación de un plano. Ahora nos falta de geología histórica. Y el geólogo puede decir si este es lo que hay debajo, él sabe cuál ha llegado primero y cuál después. Por ejemplo, dice, interpretación. Aplicando la ley de la superposición, los estratos A, B, C y E se depositaron en ese orden. Dice A, B, C, E, este es el más antiguo, más nuevo y el otro nuevo. Es una orden y todo son depósitos. Eso sabe el geólogo y habla de una ley de superposición. Luego dice, aquí hay una D, porque hemos pasado A, B, C, E. Hay una capa D entre medio, pero dice, la capa D es un sil, una intrusión ígnea concordante, una prueba posterior de que el sil es más joven que los estratos C y A, son las inclusiones de fragmentos de esos estratos. Dice, realmente en este existen estratos, partes de E y C, por lo tanto, este es más nuevo y se ha metido entre ambas capas. Y dice, después de que se ha formado eso, se formó ABC, luego E, y después se metió ahí, pues hubo esto F, y dice, después de la intrusión del sil D, se produjo la intrusión del dique F, con nombres claros, dado que el dique atraviesa los estratos desde la Ale, debe ser más joven que todos ellos. Lógico, ¿verdad? Ese es el principio de intersección. Y luego, ¿qué ha sucedido? Aquí dice, a continuación, después de que sucedió eso, las rocas se inclinaron y fueron erosionadas, ¿no? Aquí está A, B, C, E, luego D, luego F, y se inclinaron. Y hubo erosión. Y a continuación hubo deposición, por lo tanto aquí otra estructura primaria, una discordancia angular, y se nota que vino G, H y J K. Por eso dice, utilizando de nuevo la ley de superposición, los estratos G, H, I, J y K se depositaron en ese orden. Aunque la colada de larva estrato H no es un estrato de roca sedimentaria, es una capa depositada en superficie, lava en superficie, y por tanto puede aplicarse la ley de superposición. Y por último dice, la superficie irregular y el valle fluvial indican que se produjo otro vacío en el registro litológico por erosión. Aquí está. Entonces uno dice, muy interesante el poder averiguar eso, la capa A, B, C, D, E, luego este F y todo eso, tiene un orden. Eso es geología histórica y es el geólogo que podría hacer esos mapas cuando tiene la suficiente información y cuando se necesita a qué. Normalmente puede hacer eso en grande en un país y aparecen los mapas geológicos, pero eso tiene que ver con geología histórica. Y por supuesto, todo eso puede durar mucho tiempo. Entonces ahí vienen los geólogos que dicen, en todo este tiempo en la evolución de la Tierra, en el sentido de pasar el tiempo, ellos dicen, vamos a poner unas fechas y vamos a poner los nombres adecuados a los tiempos. Y ahí aparecen todos estos nombres asociados con tiempos. Y en forma general se puede decir, aquí está el arcaico, el proterozoico, y aquí el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, que uno siempre ha oído. Y además los geólogos saben que, viendo el registro fósil de sus rocas, en esa época pues había ciertas formas de vida, y esas formas de vida aparecen de esa forma y terminan acá en tiempo. La clave es que los geólogos le han puesto nombre a esos tiempos y ahí aparecen esos nombres, ¿no? En épocas grandes. Y en más pequeñas, el paleozoico dice, contiene el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, y el mesozoico, el triásico, jurásico y cretácico, y el cenozoico, el paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, plioceno, pleistoceno y holoceno. Y puede eso mostrarse de diferentes maneras, eso es lo que muestra aquí, no importa. La clave es que los geólogos se han pasado el tiempo en Bolivia y han establecido cuándo se ha formado qué en tiempo. Y ahí nos dan un mapa geológico y nos dicen, mire, hay diferentes zonas y esas zonas están asociadas con esos tiempos. No importa cuál, pero se nota que son diferentes colores con esos tiempos. Ahí está. No importa cuál es cuál. Si agrandamos un poquito, solo para entender, por ejemplo, en el mapa de Santa Cruz, uno agranda la leyenda y dice amarillo cuaternario, este otro color devónico, aquí el cámbrico, aquí el terciario, pues uno vuelve
vuelve y dice, los geólogos se han encargado de ver en qué momento es el rojo, en qué momento el amarillo, y así sucesivamente. Y dice, ahí hay cierto tipo de rocas formadas en un cierto tiempo. Y los geólogos han hecho esos planos y dicen, a ver, más cerca aquí está Quillacollo, aquí está Cochabamba, aquí está el Valle Central, y hay unas rocas, y las pintan de un color. Y dicen, a ver, este verde, y le ponen la nomenclatura, representa este sistema ordovícico. Entonces vuelvo atrás, y son los geólogos que han dicho que las rocas alrededor son del sistema ordovícico. Esto es verde más claro, nos dicen es del sistema silúrico. Y el Valle Central corresponde al cuaternario fluvial y lacustre. Excelente. Entonces, si un geólogo me hace un plano así de grande o más específico, digo, ya entiendo lo que me está hablando, es solo cuestión de tiempos. Y se nota que aquí hay unas, además, fallas, ¿no? Adicionales. Perfecto. También los geólogos han hecho este dibujo de Cochabamba y han dicho, aquí está la cordillera, este es el basamiento rocoso y ahí está la falla de la que estábamos hablando, normal. ¿Y qué ha sucedido? Esta porción seguramente estaba más arriba, luego ha bajado y ahí hay un sector. En este sector hay material más grueso y aquí más fino. No le demos mayor vuelta, nos queda claro a qué se refiere esos planos que hacen los geólogos. Eso es lo que queríamos saber de geología, eso es lo que representa el trabajo de geología.